protagonistas de todo este proceso. Los procesos son protagonizados por personas de carne y hueso que les dan un sentido propio, sin los cuales es muy difícil entenderlo. La verdad es que en este aspecto, si uno piensa entender la independencia y la formación de los Estados Unidos sin Washington, sin Franklin, sin Jefferson, sin John Adams, se hace imposible. Lo que quiero decir con esto es la importancia que tiene el ser humano, que es el sujeto de la historia, no nos olvidemos nunca, y las personas de carne y hueso dejan, por lo tanto, su huella en la historia. Veíamos que Franklin era un hombre de su siglo, el siglo XVIII. Por lo tanto, un hombre que ha recibido el pensamiento de la Ilustración. ¿Alcanzamos a decir algo de Franklin? ¿No? Entonces, es un hombre de su siglo, el siglo XVIII, es el siglo llamado de las luces, de la Ilustración. La luz viene supuestamente de la razón. Y ese racionalismo, esa Ilustración, ha surgido principalmente en Francia. Y desde Francia se va a expandir por toda Europa y llega también a América. Llega a Norteamérica y va a llegar también a Chile. El pensamiento de la Ilustración es clave para entender también los procesos de emancipación y de independencia, no solo de los Estados Unidos, sino también de toda Hispanoamérica. Ese pensamiento en Francia es bastante abstracto, bastante... Si tenemos suerte, les haré filosofía el segundo semestre y vamos a ver en profundidad la Ilustración. Pero en Francia los pensadores son poco prácticos, son muy abstractos, muy teóricos. El caso de Rousseau, de Voltaire, Condillac, de Stuart de Tracy, Holbach, Diderot. Sin embargo, ese pensamiento ilustrado en América y sobre todo en estos colonos americanos, los más intelectuales, adquiere un sentido práctico, fruto de que son colonos ingleses y tienen una tradición cultural más bien británica. En general, la filosofía y el pensamiento británico siempre ha sido más práctico que el francés. Por lo tanto, la Ilustración francesa en América del Norte va a adquirir un sentido más pragmático, no tan teórico, no tan abstracto, en otras palabras, no tan volado, sino mucho más científico. Franklin es ejemplo de esa practicidad. Es un hombre de Pensilvania, ¿se acuerdan de la ciudad que había fundado William Penn? Por lo tanto, la ciudad de Filadelfia, de la fraternidad. Es un hombre vinculado a la Sociedad Filosófica Americana que funda, y al mismo tiempo es un hombre vinculado a la masonería. Vamos a hablar en un momento más de la masonería. Ahora, decir que Franklin es, como ilustrado, también un hombre de ciencia, un científico, y nada menos que inventor, y en este caso inventor del pararrayos. ¿Para qué servirá el pararrayos si en realidad tenemos una tormenta eléctrica cada 5 años? Pero eso en Santiago, porque está rodeado de montañas. Generalmente en las llanuras las tormentas eléctricas son mucho más comunes, pensemos en Argentina, en los mismos Estados Unidos. A ver, cuando son las películas, qué sé yo, un trueno y un rayo, y los dos protagonistas se van a cubrir bajo un árbol, digamos, porque inmediatamente se va a poner a llover, pasa. No, acá se llueve a poquito y los rayos y los truenos no suenan casi nunca. Bueno, lo que quiero decir es que un rayo evidentemente es una fuerza de la naturaleza violenta. Que te parta un rayo, ¿ah?
y evidentemente hay personas que les ha caído un rayo y que han muerto fulminantes, precisamente fruto de esa experiencia. Y que caiga un rayo en una casa te provoca un incendio que evidentemente provoca el incendio de una casa. Lo que va a hacer Franklin es colocar una especie de antena, un cable a tierra que de alguna manera distribuya esa energía, que dirija la energía hacia la antena y que se distribuya directamente hacia la tierra y que por lo tanto impida su impacto en la misma. Inventor, un hombre reconocido porque al mismo tiempo no es un inventor que está exclusivamente en el laboratorio, sino que tiene también una vocación, podríamos decir, de hombre público, de organizador de la sociedad. Y va a participar de manera clave en los momentos en que se organiza el primer congreso. ¿Qué pasó? El primer congreso. No, proyector, ayer hubo. Sí, hay que pedirle. ¿Sí, capotó? No, yo solo tengo que llamar a... Hay que prenderlo, ¿no? A ver, que vaya otro ahora, porque si no, que haya a ver, yo voy a seguir la clase, pero si alguien me hace el favor de colaborar con... No, gracias. Tenemos entonces que Franklin es un hombre público que se preocupa de su comunidad. Voy a señalar algunas claves, las que estoy señalando de Franklin, para que ustedes las anoten y de alguna manera configuremos el proceso de independencia. Caballero. Tengo entendido que dentro de los viajes que realizó Franklin, él importó una imprenta a Estados Unidos y eso le permitió difundir su idea de manera explícita. Sí, creo que también va a favorecer una comunicación, no me acuerdo en este momento cómo se llama, y va a favorecer sobre todo las ideas de independencia posteriormente a la Declaración de Independencia, me imagino, y la Constitución. Franklin, el otro, a ver, me voy a referir después porque de los viajes el más importante es a Francia, y vamos a ver las consecuencias en un momento más que tiene. Decir también de que estos intelectuales norteamericanos están íntimamente conectados con la tierra, son hombres de campo, agricultores, granjeros, y eso también aterriza las ideas. Eso también aterriza las ideas y no son filósofos meramente especulativos, lo que hace un sentido práctico de la ilustración en este aspecto. Franklin va a ser figura muy relevante en el primer congreso que se reúne en Filadelfia, precisamente, cuando comienzan los desencuentros con la corona británica. Vamos a ver que los colonos comienzan a sentir diferencias con la colonia británica, fundamentalmente a través de cuando le suben los impuestos. Si hay algo que a los norteamericanos no les gusta hasta el día de hoy, es que les suban los impuestos. Y vamos a ver, el proceso de independencia de los Estados Unidos tiene como principal motor, yo diría, tenemos de quién o de otro alumno. Este mismo lo organizó así. El Congreso de Filadelfia entonces va a comenzar a reunir a delegados de las distintas colonias, de las 13 colonias distintas que hasta ese momento, ¿se acuerdan?, habían vivido bastante aisladas entre ellas, con mucho autogobierno. Bueno, ahora comienzan a sentir los mismos problemas, fruto de que Inglaterra les va a subir los impuestos a todas ellas. Por lo tanto, se reúnen en un congreso buscando también representación en el Congreso de Londres, es decir, el Parlamento de Londres. Sin embargo, en el Parlamento de Londres no los pescan mucho ni les dan mucha representación. Va a ser otra de las causas de la independencia. La importancia de Franklin es su actitud de hacer convertir ese descontento finalmente en un impulso para que efectivamente todas las colonias estén dispuestas
hacer frente al dominio británico e incluso hacerle una guerra al Imperio Británico. No era fácil, eran todos colonos ingleses en su gran mayoría, también habían algunos alemanes, etc. Pero, a ver, muchos de ellos tenían una relación muy estrecha con Inglaterra, incluso les debían cargos a los propios ingleses. Por lo tanto, una cosa es estar molesto porque te suben los impuestos y otra cosa es que pasa y se apaga esto. ¿Qué sugiere que...? No, yo creo que lo que se apaga es aquí. ¿Es el data? Entonces, data. ¿Quién? Voy a avisar ya. A ver, ahí no. Ya. ¿No me puede dejar eso? ¿Quiero pasárselo? No. Ayer vino una señora de software. Claro, ¿qué podemos hacer entonces? Yo voy a comunicarme ahí, ¿qué se apaga? Ahí al correo. Ya, gracias. Bien. Entonces, dije que algunos de estos delegados al Congreso, una cosa, repito, era estar descontento con el dominio británico y otra cosa es levantar las armas contra Inglaterra. Más aún, si vamos a ver, Inglaterra acababa de vencer, hacía poco más de 10 años, a Francia en una guerra. En otras palabras, Inglaterra era la primera potencia militar del momento. Por lo mismo, una cosa era protestar por los impuestos y algunos delegados van a estimar de que levantarse en armas contra Inglaterra era un suicidio. Por lo tanto, la labor de Franklin como hombre reconocido por todos los delegados, por un sabio y al mismo tiempo un hombre público, va a ser muy importante para enfilar, por así decirlo, a todos los delegados en una posición que finalmente conduce a la independencia y a tomar las armas contra Inglaterra. Una vez iniciada la independencia, el proceso y la guerra de independencia en 1776, Franklin va no solo a participar de manera fundamental en la redacción de la Declaración de Independencia, y es uno de los principales redactores de la Declaración de Independencia, sino que también va a ser enviado a Francia. Y a Francia con una misión diplomática. Nada menos que conseguir que una monarquía, la de Luis XVI, una monarquía absoluta, favorezca la causa de unos rebeldes colonos. Ya se acabó de nuevo. Suena atrás. ¿Ah? Suena atrás. Cuidado, no toque. Como dice la canción, ¿ah? Bien. No pongan las manos ahí. Bien. Para conseguir el apoyo de la monarquía de Luis. Bueno, vamos a tratar de avanzar así nada más. Bien. Es enviado a Francia, a la corte de Luis XVI, a que una monarquía absoluta favorezca la rebelión de unos colonos ante otra potencia europea. Una labor difícil. Francia en ese momento está en pleno periodo de la Ilustración, de absolutismo, una corte de Versalles muy pomposa, pero al mismo tiempo muy frívola y bastante decadente. Va a ser una de las causas de la Revolución Francesa, la decadencia de esa clase dirigente francesa, de esa aristocracia francesa. Alguno de ustedes puede haber visto la película María Antonieta, por ejemplo, ¿ah? Con la Kirsten Dunst y ambientada precisamente en la corte de Versalles y toda esa pomposidad exagerada, ¿ah? Que demostraba hasta qué punto, porque una cosa es la elegancia, ¿ah?
Pero cuando la elegancia se transforma ya en algo exagerado, cuando alguien llega aquí de traje cruzado, se saca el Rolex o lo tira por encima aquí, qué sé yo. Sí, pero se le pasó un poco la mano. Ya la elegancia en el fondo da una curva, es decir, o la tuerca da una curva de una rueda de más y se gira y ya no es elegante sino más bien decadente. No sé si saben captar o lo que les estoy diciendo de paso que se le pasó la mano. Una persona puede ser elegante y otro puede ser ya decadente de lo elegante. No sé si me entienden por qué. Y eso es lo que pasaba en la corte de Versalles en la segunda mitad del siglo XVIII. En esa corte va Benjamin Franklin y juega con la idea del mito del buen salvaje. Rousseau había escrito el contrato social algunos años antes y estaba de moda precisamente esa figura del buen salvaje. La filosofía rousseauiana señalaba de que el hombre es bueno por naturaleza, ingenuo, natural, pero al mismo tiempo ese hombre lo corrompe la sociedad. Es decir, nace bueno, ingenuo, pero al sociabilizarse es la sociedad la que lo corrompe. Rousseau está mirando esa sociedad y finalmente genera ese mito, un mito que no existe, porque la verdad es que el buen salvaje no existe, salvo en la mentalidad de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, o en Rudyard Kipling, el creador de Mowgli. ¿Se acuerdan el libro de la selva? El buen salvaje, que son criados por los animales. Esto pasa en las novelas. Si se cae un niño, se cae un avión en pleno en la selva y queda una guagua de 3 meses, lo más probable es que a los 2 días, digamos, la fiera se lo coman o se muera de frío, de hambre, de lluvia, de cualquier cosa. Pero que ese niño sea acogido por una manada de lobos o de monos es literario. Al menos yo pienso que la sociedad sociabiliza, en ocasiones puede corromper, estoy de acuerdo. Si aquí el 80% del discurso consume cocaína, es probable que el 20% restante tenga posibilidades de caer en la coca. No sé si me entienden, pero por lo general la sociedad sociabiliza, no corrompe. Bueno, para Rousseau, conforme a su tiempo y a lo que él está viendo y a sus ideas, genera este mito del buen salvaje. Por lo tanto, los aristócratas de Versalles veían a este sabio americano, a este hombre de los bosques, como fiel representante del buen salvaje. Se ha apagado 2 veces. Entonces, o me dejan porque se queda por aquí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dije, los nobles franceses, bastante frivolones, en la corte de Versalles, ven llegar a este sabio americano y dicen: este es un buen salvaje, de un país que se está todo por hacer, y de los bosques sale un hombre sabio. Es miembro de la masonería también, se conecta con otros masones precisamente en Francia, y en la corte de Versalles juega Franklin con esta imagen de buen salvaje. Se viste sencillamente pero dignamente para la corte y se pone un sombrero de piel de mapache, con una cola de mapache, con lo cual ya la pinta exótica le permite llamar la atención en la frívola sociedad parisina. Pero no solo logra eso, sino que también, a fin de cuentas, logra
el apoyo decisivo, vamos a ver, para el transcurso de la guerra de independencia de Francia a la causa de los colonos. Francia en realidad quería sacarse la espina de la guerra de los 7 años que había perdido algunos años antes contra Inglaterra. Por lo tanto, con tal de fastidiar a su adversario, estaba dispuesto a colaborar, en este caso, con la causa de independencia americana. La masonería, sin duda, es una sociedad que tiene influencia hasta el día de hoy. Brevemente, vamos a ver que surge en el siglo XVIII, la masonería moderna tiene ámbitos de influencia, particularmente en la literatura, en el poder judicial, en la educación, en distintos ámbitos. ¿Qué es la masonería? ¿Alguien puede responder? La masonería surge como antiguas agrupaciones de miembros de los tiempos de la Edad Media, personas que tenían en común distintas profesiones habilidosas como artesanos, carpinteros, se unen en gremio en primera instancia para compartir las artes de su gremio como tal. Y en el transcurso de la humanidad estos gremios van evolucionando. Los artesanos pasan a ser después ingenieros, constructores, arquitectos. Las personas descubren otros saberes, se crea ingeniería, medicina, etc. Las leyes, por ejemplo, tal. Y cada vez estas sociedades van aumentando así sus miembros. Estos miembros también, propios de sus inicios, son muy celosos de los conocimientos que ellos han ido guardando y han ido adquiriendo a través de los años. Por lo mismo empiezan a cultivar ciertos rituales para mantener este secretismo y esta tradición de conocimiento. Estos rituales van a derivar de la creación de distintas agrupaciones por características en común. Me voy a sentar y le agradezco los comentarios. Yo voy a sintetizar un poco. La masonería moderna surge, su origen es más bien misterioso en los gremios medievales, y al parecer en un gremio de constructores que en Inglaterra termina reuniéndose en logias, lugares de reunión. Esas logias van adquiriendo un ideario cada vez más racionalista, yo diría crítico de la monarquía absoluta. Originalmente pudieron haber tenido algún vínculo cristiano, teniendo en cuenta que casi todos los gremios de la Edad Media tenían algún vínculo cristiano. Gracias. Pero la masonería viene de mucho más atrás. O sea, porque hay habla de la construcción del templo de Salomón. Sí, ya hablan del templo de Salomón también, pero esta es leyenda, no historia. Lo que se cree que de algún gremio medieval, y lo que está claro es que la masonería moderna se unifica, por así decirlo, surge a partir de cuando las 4 principales logias de Londres se reúnen en 1717, constituyendo la Gran Logia de Inglaterra. A partir de ahí la masonería comienza una labor de difusión fundamentalmente en las ciudades, curiosamente crecen también a partir del siglo XVIII, es un fenómeno más bien urbano. Ah, no, es que yo conozco un masón que vive en el campo. Bueno, puede haber un masón que viva en el campo, pero generalmente las logias se dan en la ciudad. Y en Inglaterra favorecen un ideario racionalista, una creencia en un gran arquitecto, el hacedor del mundo, bajo una mentalidad racionalista, precisamente un gran arquitecto. El símbolo de la masonería es la regla y el compás. La regla y el compás son instrumentos de medida y reflejan ese espíritu racionalista. Pero la masonería también es cerrada, es decir, es una secta. En este caso no cualquiera puede entrar a la masonería. No puedo yo ir al templo de la República o masónico, tocar la puerta y decir quiero entrar a la masonería, y de quién es el invito. En otras palabras, es por invitación. ¿Ah? Claro, es una escuadra y el compás. La escuadra es una regla con ángulo recto. Una escuadra y el compás. Estaba en el ingreso a la masonería.
Por eso se llama secta cuando evidentemente es cerrada, secreta, cuando su ingreso no es público ni para cualquiera, sino fruto de... En la medida, estas logias van a ir aumentando a partir del siglo XVIII, se van difundiendo en distintas partes, van adquiriendo un sello también de cierta pugna con la Iglesia Católica, fundamentalmente en afán también de incidir en los ámbitos educacionales y en la sociedad, por lo tanto pasan a ser también una especie de lucha por la cultura. La masonería en Chile tiene bastante relevancia y son también redes de contacto que en este caso Benjamin Franklin aprovecha en beneficio de su causa. Es que la independencia de los Estados Unidos es una confabulación masónica. No, la masonería tiene relevancia y va a tener relevancia en los padres fundadores, como va a tener relevancia también en la independencia de Chile a través de otros ámbitos, pero no es una conspiración, sino que precisamente por ser una institución secreta les permite a sus miembros una cierta organización. ¿Alguno de ustedes pertenece a la masonería? Pertenece a la masonería, mi tratadora tiene acá como una, no sé cómo se llama, yo no entiendo mucho el tema, pero hay como una casa, no puede ser, que claro, está como escrito su nombre en una tablilla afuera. Entonces debe haber sido un notable masón, Claro, un masón relevante. Él era odontólogo y igual fue hacia Ustedes saben, en la masonería uno va ingresando y va subiendo grados hasta llegar al grado 33. ¿De masón conoce la masonería por dentro, por fuera o por...? Lo que pasa es que la masonería tiene, a ver, lo digo porque hay miembros de la masonería que efectivamente dicen, me ha tocado estar con el gran maestro de la masonería, por eso se lo digo así como con... y decía de que los masones podían efectivamente hacer ver ellos se pueden reconocer en la logia, pero no a otros. Exactamente. Supongamos Que nosotros formamos aquí la logia bacán. Yo podría decir, yo soy masón a ustedes, pero no podría decir que esta señorita que se llama Natalie también es miembro de mi logia, porque Natalie va a manejar su filiación dentro de la logia como a ella le parezca. Por lo tanto, yo no soy quien para supuestamente denunciarla, o mejor dicho, no sé cómo se diría, decirlo, hacer ver su pertenencia a la logia. Bien, evidentemente es una red de influencia intelectual fuerte en los Estados Unidos y en Inglaterra y en las principales ciudades de Europa. Vamos a volver a lo mejor a la masonería en el curso de filosofía, porque tiene también más vínculos precisamente con el ámbito intelectual, etc. Logra ese objetivo Franklin y va a favorecer, por lo tanto, como digo, ese núcleo de unidad, de enfilar o alinear, mejor dicho, a todos los delegados en pos de la independencia. Va a ser factor de unión en el Congreso, va a ser también el principal motor que permite que Francia se involucre en la guerra y que finalmente sea decisiva para el resultado de la guerra de independencia. Las causas de la guerra de independencia norteamericanas están fundamentalmente aquí como antecedentes de la independencia. Una serie de leyes que buscan, por así decirlo, hostigar a los colonos. ¿Y por qué ese hostigamiento repentino? Inglaterra había hecho la guerra de los 7 años contra Francia y por lo tanto había ganado esa guerra. Esa guerra tuvo como una principal motivación delinear las fronteras de sus colonias en Norteamérica, tanto las francesas como las británicas.
como gana Inglaterra, y como parte de esa guerra se da en territorio norteamericano, en donde van a participar también colonos británicos, colonos norteamericanos, Jorge III, el rey de Inglaterra, decide cobrarle los gastos de guerra a los colonos ingleses de Norteamérica. En otras palabras, él dice, nosotros hicimos esta guerra para defender las fronteras de estas colonias. Gastamos no sé cuántos recursos. Bueno, ganamos, defendimos a nuestras colonias, que ahora los colonos paguen los gastos de esa guerra. Los colonos no les vino para nada bien. Las colonias habían prosperado, habían mantenido bastante autonomía, se habían sentido que ellos eran capaces de autogobernarse. Cuando tú eres próspero e independiente, que te cobren impuestos desde afuera, dices, bueno, ¿para qué si yo me las puedo barajar por sí mismo? ¿Qué nos está dando hoy Inglaterra? No sé si me entienden, las colonias habían prosperado y habían logrado una tradición de autogobierno que les permitió, por así decirlo, pensar, anhelar y soñar con su propia independencia. Por lo tanto, cuando surgen estas leyes, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, leyes de navegación, por ejemplo, que se consideran vejatorias, que obliga a que toda exportación se realizara en navíos británicos, o la ley del azúcar, que grava las melazas, en este caso la melaza es con lo que se hace el ron, o la ley del timbre, que comienza a gravar todos los contratos y por lo tanto hay que pagarle más a la corona británica por cada contrato o cada acto jurídico que se realice en las colonias. Por lo tanto dicen, a ver, impuestos sin representación es tiranía. ¿Se acuerdan? Porque a los propios colonos norteamericanos no les dan representación en el Parlamento de Londres. En 1767 las leyes Townshend establecieron impuestos para el té, para el papel y otros productos, por así decirlo, de uso cotidiano. De ahí va a surgir el episodio del Boston Tea Party. No sé si alguno sabe lo que es el Boston Tea Party. Algunos colonos en lo que se llama franco-posesión a las medidas de impuestos que se están imponiendo deciden vestirse justamente como aborígenes y en medida de oposición deciden arrojar todo el texto a impuestos a la Inglaterra al río Boston. Así es. Como una medida de rebelión, y en otras palabras, nos suben los impuestos del té, saboteamos la venta del té y todo ese cargamento de té finalmente a las aguas de la bahía de Boston, lo que supone una rebelión que encuentra apoyo popular. ¿Cómo responde Inglaterra? Enviando más tropas, tropas que tensan la relación entre el soldado británico y el colono de Norteamérica, haciendo, por así decirlo, cada vez más incómoda la relación. Esa incomodidad se va a reflejar también en otro episodio, un poco antes, el de la masacre de Boston. Precisamente Boston era la ciudad en donde la presencia militar británica era mayor, los llamados casacas rojas, desfilando todo el día por la calle, etc. Y finalmente un grupo de jóvenes bostonianos comienza a molestarlos, a tirarles al parecer bolas de nieve, insultarlos. La situación se tensa y parece que se escapa una bala que genera una balacera y finalmente quedan 5 cadáveres de jóvenes y de colonos de Boston, en el fondo asesinados en este tristísimo episodio. La historia lo llama la masacre de Boston, evidentemente para señalar la injusticia. Fue un episodio evidentemente desafortunado,
en donde los soldados no tenían probablemente intención de muerte y que finalmente se vieron ellos también en peligro, pero que evidentemente reaccionaron de un modo exagerado y provoca evidentemente esa tragedia. Para defender a los británicos, precisamente un destacado abogado de Boston, que era representante también de Massachusetts en el Congreso, va a asumir con profunda, yo diría, con profundo profesionalismo, porque él estaba por la causa de la independencia, va a asumir la defensa del capitán que estaba a cargo de este pelotón. El abogado es John Adams, otro de los padres fundadores, y con ello precisamente John Adams, si les interesan las series, una serie de HBO de hace 5 años, 7 episodios, John Adams se llama. Ganó todos los premios ese año que se dieron en televisión, muy bien hecha, y que relata precisamente la vida de John Adams, y que por lo tanto le serviría bastante también para el curso. En este caso, una herramienta audiovisual para el curso, por si les interesa. Muy bien lograda. La serie se llama John Adams, donde también aparecen Franklin, Jefferson y el mismo George Washington. Vemos entonces que John Adams, abogado destacado, agricultor, uno de los padres fundadores, estima de que la revolución se llevó a cabo antes de que comenzara la guerra, porque la revolución ya estaba en el corazón, en la mente del pueblo de los colonos norteamericanos. Ya se sentían autosuficientes, ya sentían la presencia del ejército británico como una molestia. Por lo tanto, era cosa de generar una chispa que evidentemente el asunto podía convertirse en una verdadera guerra. Y es lo que van a favorecer estos Founding Fathers, pero al mismo tiempo van a otorgarle a la causa un sentido no de rebelión, sino un sentido de defensa de la libertad. Y ellos, y eso es muy interesante también, porque ni Washington, ni Jefferson, ni Adams, ni Franklin coinciden plenamente, pero son capaces de ponerse de acuerdo en lo esencial y respetarse mutuamente. En otras palabras, de practicar entre ellos también la democracia. Cosa que no se dio mucho en Latinoamérica 40 años después. Surge la independencia y surgen luego las rencillas, los caudillismos, las sazonadas. Y estás en el poder y liquidas a tu adversario, o estás en la oposición y liquidas al que está en el poder. En los Estados Unidos estos padres fundadores, repito, tenían sus diferencias, pero van a ser capaces de respetar al que en ese momento tiene la mayoría, probablemente, o tiene la fuerza, para esperar su turno y no liquidar al adversario. En este caso, Adams, repito, otorga también un rasgo filosófico y un aporte intelectual a la guerra como defensa de la libertad y de la independencia, y no como asonada o rebelión. Y por lo tanto la causa es una causa justa y al mismo tiempo casi mesiánica, es decir, llamados con una misión muy especial, que, ojo, ninguna otra colonia se había rebelado nunca contra la metrópoli. Recuerden de que ese sentido mesiánico quizá está también en los primeros pobladores de esas colonias, en esos pilgrims que se sienten fundando una nueva Jerusalén.
hay algo de ese mesianismo también en estos padres fundadores, una conciencia de que están gestando un nuevo sistema de gobierno, una nueva república, un nuevo modo de gobernar. John Adams, continuando con sus datos biográficos, termina colaborando, es decir, siendo delegado de Massachusetts en el primer congreso, figura relevante, repito, para otorgarle y darle sustento filosófico a la causa. Y posteriormente viaja también a Europa, no tiene el mismo éxito que Franklin, viaja también como embajador para recoger, en este caso, no solo de Francia, sino recoger préstamo de Holanda para la causa. Y los prestamistas, en este caso holandeses, calculan, sacan cuentas, piensan que es un buen negocio y prestan dinero, apostando por la victoria finalmente de los colonos, que luego van a cobrar evidentemente con intereses. John Adams posteriormente va a ser vicepresidente durante la primera presidencia, durante la presidencia de George Washington, vicepresidente de los Estados Unidos. Y posteriormente, luego de 2 periodos de ser Washington presidente de los Estados Unidos, John Adams se convierte en el segundo presidente de los Estados Unidos. Es decir, llega a la presidencia de los Estados Unidos. Va a tener sus diferencias con Jefferson principalmente. Yo diría él de una perspectiva más quizá autoritaria que democrática. Y vamos a ver en este caso a Washington para entender también el legado de John Adams. Por último, un legado particularmente interesante para ustedes. John Adams, durante su presidencia, va a lograr nombrar como principal juez supremo del Tribunal de Honor de la Judicatura de Estados Unidos. En otras palabras, la principal autoridad judicial de los Estados Unidos va a ser Marshall, el apellido Marshall, quien ocupa el cargo durante más de 30 años, quien yo diría consolida al poder judicial norteamericano como un poder independiente del poder político. Si tenemos en cuenta que va a ser nombrado Marshall durante el gobierno de John Adams, de alguna manera también le cabe a él responsabilidad en el acierto del nombramiento. Y una de las características esenciales de la democracia norteamericana es esa independencia del poder judicial respecto al poder político. Total, nunca es total, pero sí muy marcada, lo que le permite a la democracia cristiana, la democracia norteamericana avanzar con bastante, yo diría con bastante prosperidad y orden durante los siglos siguientes. Fíjense en el primer Congreso de Filadelfia de 1774. La situación es cuando este Congreso analiza los motivos de queja de estos colonos y establecen finalmente un boicot a las manufacturas británicas. Comienzan a adquirir, por así decirlo, conciencia de que son algo más que delegados de colonias distintas, de que pueden ser algo más juntos. Pero fíjense también en las posturas y en las oraciones que están dando. El sello que veíamos
la semana pasada, religioso en el origen de las primeras colonias norteamericanas, sigue presente, en este caso, luego de más de un siglo después, cuando los colonos ya prósperos buscan su propia independencia. Mejor no me acerco aquí. La tercera vez que se les cae. Entonces, fíjense, la representación es de la época y posteriormente coloreada, pero nos da cuenta de que buena parte de estos delegados eran probablemente también hombres de relevancia en sus comunidades religiosas, y en donde el sentido religioso está muy presente también en este afán político. Voy a avanzar rápidamente. Tenemos aquí esta imagen, y algunas imágenes pueden también ser parte de alguna evaluación. Es decir, yo eventualmente podría colocar una imagen y decir, comenten esta imagen de acuerdo a lo visto en clase. En este caso es una pintura del siglo XIX. Se dice de que el pintor, cuando la estaba haciendo, un famoso pintor norteamericano, Trumbull, llamó al propio John Adams, que ya estaba bastante anciano, para pedirle su opinión respecto a la pintura. Una recreación de la firma del Acta de Independencia de los Estados Unidos al iniciarse la guerra en 1776. El Congreso, claro, tiene esas mismas paredes, más o menos las mismas sillas, pero lo que quiere Trumbull es destacar a los padres fundadores en una actitud, por así decirlo, preponderante o de autoridad frente a los demás. Aquí están todos: está Franklin, está Jefferson, está Adams, está George Washington, probablemente Madison, Hamilton. Y le pregunta a John Adams, y John Adams le dice de que no, de que esto no sucedió así porque nunca estuvimos los cinco ahí en ese momento. Pobre John Adams no entendía de que era una recreación histórica y que no pretendía ser una fotografía de un hecho que efectivamente sucedió, pero que coincidieron alguna vez los cinco. Claro que coincidieron, a lo mejor no se levantaron los cinco a la mesa ni se filmó en una mesa frente a la mirada de todos los demás, pero es una pintura clave que nos muestra la firma de la Declaración de Independencia. El Congreso también, el segundo Congreso, va a designar como comandante en jefe de las fuerzas rebeldes, podríamos decir, en este caso las fuerzas de las colonias, a George Washington. Y Washington es sin duda el más conocido de los padres fundadores. Por lo tanto, también vamos a dar algunos datos biográficos que nos van a permitir entender la independencia de los Estados Unidos. George Washington es un militar virginiano, me parece que era, también virginiano, y que había combatido también en la Guerra de los 7 años a favor de Inglaterra, él como colono británico. El hecho de participar en la Guerra de los 7 años le había permitido conocer desde dentro del ejército británico sus fortalezas y sus debilidades. Era un hombre imponente, dicen de casi 2 metros, no sé si exagerarán o no, debe haber sido sin duda un hombre alto cuya estampa, por así decirlo, favorecía su don de autoridad. Es un hombre de pocas palabras, que va a tener como principal mérito, yo diría, el convertir un niño de granjeros y de agricultores finalmente en un ejército profesional. Y en un ejército profesional que va a poder enfrentarse a la primera potencia militar del mundo, lo cual no es poco mérito.
Más aún, como dije creo la semana pasada, no había ningún antecedente previo de rebelión de colonos que pudiera alentarlos a la rebelión. Ellos eran los primeros. Las colonias hispanoamericanas van a tener el antecedente de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya saben que se puede. Los norteamericanos no sabían que se podía. Va a permitir también que ese ejército resista, aproveche las condiciones, a ver las ventajas. Y una de sus principales ventajas es que la guerra se va a dar en territorio norteamericano y por lo tanto ellos conocen mejor que nadie el terreno. Para sacarle provecho a esto a través de guerrillas, a través de francotiradores, y al mismo tiempo va a permitir pausar también y mantener en armas a todo este ejército. Hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, hay que pagarlo, hay que pasar los inviernos. Y ya dijimos que los inviernos en el norte de los Estados Unidos son 4 meses de nieve permanente, hielos y temperaturas que llegan a los 20 grados bajo cero. Uno de los episodios más emblemáticos de la guerra de independencia de los Estados Unidos es el cruce del río Delaware. Y aquí vemos una pintura de Leuze de 1851, es decir, casi 100 años después, que nos muestra, yo diría, el liderazgo de George Washington cruzando el río Delaware, un río congelado la noche del 25 de diciembre, la cual, en la Navidad de 1776, que va a ser un golpe psicológico luego de varias victorias del ejército británico. El ejército británico en un primer momento se ve sorprendido, por así decirlo, por la organización y las guerrillas de estos colonos, pero luego llegan una tremenda flota desde Inglaterra con un buen número de tropas, lo que permite prácticamente la inmediata toma de Nueva York y a partir de ahí una serie de victorias. Estos golpes, más que militares, psicológicos, permiten alargar la guerra en espera efectivamente de que potencias europeas pudieran incorporarse al combate y nivelar la situación. El invierno de 1777 y 78 fue también particularmente difícil. El ejército de Washington se refugia en Valley Forge y de un ejército de 10.000 hombres, 2.500 pierden la vida no en combate, sino fruto de la enfermedad y del frío. Mantener, por lo tanto, en armas a un ejército estimulado durante un invierno norteamericano es también un mérito de autoridad, porque si no la gente se le escapa sencillamente. Va a contar también con ayuda de algunos oficiales europeos, en el caso de un alemán que precisamente en Valley Forge logra mantener también y preparar, no perder el invierno, sino aprovechar el invierno para preparar a estos granjeros y convertirlos en soldados profesionales. La guerra se decide fruto de la incorporación al combate de los franceses, tanto en el mar como en tierra, y el ejército norteamericano, comandado por precisamente George Washington, vence finalmente con el apoyo francés a un desgastado y desmoralizado ejército británico. 1783.
1783, producida la victoria, Washington es capaz de jugar también con su propio prestigio. Estamos a fines del siglo XVIII. Durante todo el siglo XIX va a continuar esa especie de, yo diría, de romance entre el militar victorioso y el poder. Piensen, por ejemplo, en la independencia de Chile, a lo que voy. Cualquier general que gana la guerra pasa a ser el principal candidato, por así decirlo, para ejercer el poder posterior. Y eso ya lo sabía de alguna manera George Washington. Entonces, en vez de quedarse en un momento en que todavía no se sabía cómo se iban a organizar, da un paso al costado, también se vuelve a su campo en Mount Vernon en espera de que lo vayan a buscar, por así decirlo, porque aparece como la gran figura de unidad y la gran figura de la victoria militar. Es el que ha logrado la victoria militar y ese prestigio le va a permitir posteriormente, luego de que el Congreso establezca la etapa de la Confederación, un Congreso itinerante en distintas ciudades, que comienza a preguntarse qué hacemos ahora. Porque muchas de esas 13 colonias pueden haber dicho, bueno, yo sigo mi rumbo, el otro sigo el rumbo, ¿qué me une a mí con esto y con el otro? De nuevo ahí los padres fundadores son capaces de aglutinar y decir, ¿saben qué más? Esto no se va a perder, no vamos a hacer 13 estados distintos, sino que vamos a configurar, a conformar todos juntos los Estados Unidos, en el fiel sentido de la palabra. Y para ello no es fácil porque todos son muy celosos de sus propias atribuciones, de su propia autonomía, y finalmente se va a establecer un régimen federal, que es lo que caracteriza hasta hoy a los Estados Unidos. Voy a saltarme precisamente para avanzar y me voy a detener en algunos episodios menores. Por ejemplo, en el Acta de Independencia creo que es interesante reconocer los principios que inspiran a los documentos que van a organizar la primera democracia de Occidente. Porque la vida democrática, se lo iba a leer y ahora sí que no se lo puedo leer, de memoria no me lo sé. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Hay varios principios aquí, varias ideas novedosas. Hay verdades evidentes por sí mismas, que los hombres son creados iguales. Está en el papel. Pero vamos a ver que hay contradicciones en la sociedad norteamericana. La esclavitud no se discute ni se resuelve después de la independencia. Se patea para adelante como un problema que ya el tiempo resolverá. Y que el tiempo, lejos de resolver, lo que va a hacer agudizarla y convertirla en un tremendo negocio. Por lo tanto, de que todos los hombres son creados iguales, bonitas las palabras, pero en la práctica no van a ser los campeones precisamente de esa declaración. Que entre estos están, que son dotados por su creador, la idea de Dios está de nuevo presente. No pretenden generar un sistema absolutamente laico, sino representar lo que quiere Dios de alguna manera. Y se sienten con una misión, mesiánicos.
Entre estos derechos inalienables están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen precisamente los gobiernos, y que estos gobiernos derivan del consentimiento de los gobernados. Ya, bueno, pero obvio, que no era obvio en 1776. No solo no era obvio, sino que no había, por así decirlo, regímenes democráticos. No es que la democracia proviene de la Grecia del siglo V a.C. Sí, claro, de aquí provienen los principios de la democracia ateniense, pero los principios de la democracia ateniense son venidos por una sociedad esclavista y que posteriormente se pierden y se ocuparon en una pequeña polis de 5.000 miembros, pero que en el siglo XIX recuerdo que no tenían más que los infiltrados. A lo que voy, la democracia actual, nos guste o no nos guste, proviene de la práctica en gran medida de los Estados Unidos. Esas ideas evidentemente remiten a la Grecia del siglo V a.C. ya, pero la práctica efectiva de la democracia contemporánea nace, nos guste o no nos guste, en los Estados Unidos. Y nace con particularidades, donde la población indígena es despreciada y en donde la esclavitud es sustento también de parte importante de la misma sociedad. Van a ser entonces, Jefferson va a ser el propio Franklin y el propio Adams quienes entre los tres fundamentalmente redacten la Declaración de la Independencia y posteriormente también favorezcan la Constitución de los Estados Unidos, esa Constitución federal. Les voy a leer otro trozo porque ustedes van a ser abogados y el lenguaje es interesante. Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en el Congreso General, acudimos al juez supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones. De nuevo, acuden en el nombre y se remiten a Dios otra vez. En el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas colonias, damos a conocer solemnemente y declaramos: estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes, que están exentas de todo deber de súbditos para con la corona británica y que queda completamente rota toda conexión política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña. En otras palabras, cortamos lazos con Gran Bretaña. Y que como estados libres e independientes poseen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz y anudar relaciones comerciales. Lo tercero yo diría que es lo más importante para los norteamericanos, anudar relaciones comerciales. Lo de la paz y la guerra evidentemente es la contingencia de ese momento. En otras palabras, recogiendo también el pensamiento de John Locke, lo vamos a ver en el segundo semestre, hay un afán también, son ingleses y el afán comercial está en el origen también de los Estados Unidos. Las motivaciones fueron fundamentalmente económicas, de mayor libertad económica, de menor imposición tributaria. Todos los demás actos y cosas que los estados independientes puedan hacer por derecho poseen también pleno poder para ello. Y para el robustecimiento de esta declaración, confiados a la protección de la providencia divina, empeñamos unos a otros nuestra vida, nuestra fortuna y nuestro sagrado honor. Es decir, de nuevo se remiten en este caso a la providencia divina. Hay elementos constantes en la historia de los Estados Unidos, una referencia a Dios, un cierto mesianismo,
se sienten imbuidos de una misión, de una tarea por delante, en este caso de nuevo de construir una nueva Jerusalén. Profesor, Sí, un cierto mesianismo. sí. ¿Qué es? Mesianismo viene de Mesías y por lo tanto de una misión que tienen por delante. Así como los primeros colonos, por ejemplo, los primeros peregrinos, ¿se acuerdan del Mayflower? Querían construir una nueva Jerusalén. Bueno, aquí quizás está finalmente esa nueva Jerusalén independiente, es decir, que rompe y de nuevo se sienten ellos parte de ese llamado, de esa misión divina. Vamos a ver que eso lo va a reflejar incluso después hasta la arquitectura de la ciudad de Washington. La arquitectura de una capital que se siente la capital de un imperio. Washington va a ser entonces primer presidente de los Estados Unidos, finalmente a partir de 1884 debe ser, está la fecha por aquí. Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué fecha, profesor? ¿Ah? ¿Qué fecha? Es que eso es lo que estoy viendo. ¿Cuando ganó la batalla con Inglaterra? No, espérate. 1789. A ver, va a ser, no, 1789, a ver, sí, porque va a ser dos, no, 1008, 1007, a ver ahí, ¿qué dice? 1789, ya, y luego dos periodos de 4 años. Por lo tanto, hasta 1787. 1789. El periodo entre 1783 y 1789 es el periodo del Segundo Congreso, que va de ciudad en ciudad sin organizarse todavía y en donde finalmente se va a establecer la Constitución de los Estados Unidos, un gobierno federal y finalmente la elección de un presidente de la República. Ahí llaman a la figura que es efectivamente factor de unidad y líder indiscutido en todas las colonias. Ese es George Washington. Gran político, yo diría que no. Un hombre de pocas palabras, pero que tiene la capacidad de rodearse de hombres como John Adams, Jefferson y Hamilton en distintos momentos. Y su prestigio y su liderazgo indiscutido hace de que el resto, por así decirlo, no le haga el peso ni la sombra. Es probable que gobernaran y las decisiones fueran más quizá de cualquiera de ellos, pero finalmente las riendas las va a tener siempre Washington. Sí, sí, se volvió a apagar, tercera vez ya. Washington va a tener el mérito de que, bueno, los Estados Unidos comienzan a prosperar. Luego de una cierta incertidumbre económica tras la guerra, rápidamente el desarrollo económico vuelve a tomar. ¿Qué pasó? Nuevamente el progreso económico comienza a levantar las colonias y los Estados Unidos comienzan a prosperar efectivamente. Suponen la reelección de Washington y en 1797 pudo evidentemente presentarse a un tercer periodo. No habían disposiciones que lo impidieran. Y sin duda él hubiese arrollado en cualquier elección porque jugaba con las disputas de los demás. Su prestigio estaba por sobre las rencillas de los demás y de los sectores políticos. Gran estratega, además. En otras palabras, pudo enquistarse y atornillarse en el poder y haberse convertido en una especie de reyesuelo o de dictador o de presidente vitalicio. La prosperidad se lo permitía, su prestigio estaba intacto.
Sin embargo, tiene el mérito Washington de dar un paso de nuevo al costado, así como lo había dado antes para irse a Mount Vernon, y que finalmente lo llamaran para ser el primer presidente de Estados Unidos. Da un paso al costado pudiendo gobernar durante un tercer periodo para favorecer la alternancia en el poder. Él estima de que la democracia requiere alternancia en el poder. Y que la democracia no se iba a asegurar con un poder vitalicio, por así decirlo. Y eso tiene mucho mérito, sobre todo cuando no es que te den el paso al costado, sino que tú, pudiendo quedarte, finalmente lo das. Y eso es otro factor que nos guste o no nos guste, hay que reconocerle a los norteamericanos. Nosotros, los panamericanos, por lo general no fuimos capaces de eso. Y sobre todo en las primeras décadas, Chile durante el periodo de la anarquía era eso, es decir, una facción contra otra, hasta que finalmente la Constitución del 33 genera algún grado de estabilidad y a través de los quinquenios que se convierten en decenios primero, se atornilla un cierto orden presidencial. Pero el resto de los países hispanoamericanos, muy pocos lograron estabilidad durante el siglo XIX. Lo que quiera, lo que queremos saber. Ya. Gracias. Entonces, mientras los países hispanoamericanos vamos a estar, salvo Chile a partir de 1833, el resto en guerras civiles, rencillas entre unos y otros, caudillos, etc. Los Estados Unidos, no sin problemas, ojo, y no sin violencia, van a permitir un gobierno democrático, una alternancia en el poder que favorece y se convierte con luces y con sombras en el modelo de gobierno de gran parte de Occidente. Esa democracia que no es perfecta, vamos a ver, se convierte en el modelo político de Occidente. Bien, el último padre fundador al cual me voy a referir es quizá el más atractivo de todos ellos, el más popular de todos ellos. Thomas Jefferson. Jefferson es un hombre más bien de actitud frívola. ¿A qué me refiero? Vividor, elegante, se viste bien, sofisticado, podríamos decir, se casa muy bien en el sentido de económicamente muy bien. Ya su vida privada será harina de otro costal, pero lo que quiero decir es que se casa con una de las principales fortunas de Virginia, y el que tenía algo se convierte en un tremendo terrateniente. Yo les quería mostrar su casa en Charlestonville, en Virginia. Se denomina Monticello. ¿Les suena el nombre? Sí. Creían que el casino le habían puesto aquí original el nombre de Monticello, Monte del Cielo, ¿no? Jefferson había denominado su casa, que por otro lado tiene una arquitectura muy peculiar, porque este sofisticado político también se las da de arquitecto, gran admirador de Francia, sobre todo de las ideas de la Ilustración francesa y luego de la Revolución francesa. Las diferencias, por ejemplo, entre Jefferson y Adams van a ser ¿nos metemos a la Revolución Francesa o no nos metemos a la Revolución Francesa? Adams va a decir no, y yo diría con bastante sentido práctico. Jefferson dice no, tenemos que devolverle la mano, pero cojos, si quien nos dio la mano fue el rey. Le va a decir el otro. ¿Y ahora quieres combatir a quién?
al mismo rey que te dio la mano, es decir, el asunto se podía interpretar de muchas maneras. Estados Unidos va a quedar al margen de la Revolución Francesa y eso le permite también continuar su prosperidad. Van a primar los intereses económicos y ojo, generalmente priman los intereses económicos en la historia de los Estados Unidos. Pero Jefferson es un hombre que admira la Francia revolucionaria, pero por otro lado es un vividor de la buena mesa, las mujeres, defensor de la libertad y un gran intelectual. Dicen que tenía la mayor biblioteca de Norteamérica, es decir, un hombre cultísimo, refinado, pero al mismo tiempo que defendía la libertad, poseía esclavos, y al mismo tiempo que combatía tímidamente la esclavitud, su imperio, por así decirlo, agrícola, estaba fundado en esa misma esclavitud. Jefferson va a tener disputas con Adams. Tienen el mérito de saber cada uno esperar su momento, por así decirlo, y reconocer cuando uno gana, cuando el otro pierde, y no liquidar al adversario, sino disputarse honestamente dentro de lo que los políticos pueden ser honestos para disputarse el poder. Jefferson escribe, por ejemplo, en la Constitución: todo hombre y todo grupo de hombres sobre la tierra tiene el derecho a gobernarse a sí mismo. Pero por otro lado, tiene esclavos. ¿Se fijan las contradicciones de estos padres fundadores también? Va a ser Thomas Jefferson el tercer presidente de los Estados Unidos y va a suceder por lo tanto a John Adams. Es curioso, estos padres fundadores organizan la independencia y posteriormente consolidan los Estados Unidos. Le vamos a ver, ellos son los primeros presidentes y son hombres públicos que gobiernan. Jefferson llega a la presidencia en 1800, va a gobernar 2 periodos. En 1803 tiene la suerte de que quien gobierna Francia le ofrece a la venta el territorio de la Luisiana a los Estados Unidos. ¿Quién gobierna Francia en 1803? Napoleón. Claro, la Revolución Francesa ha terminado finalmente en una autocracia dictatorial de un militar popular como es Napoleón. Napoleón está enfrascado precisamente en las guerras europeas, sabe que hay colonias en América, colonias cuyos territorios son bastante, por así decirlo, relativos, territorios muy desconocidos. Hay un par de ciudades, Nueva Orleans, sobre todo St. Louis, en el centro de los Estados Unidos, que aquí no es pueblo, ni siquiera ciudad en ese momento. Después va a ser la puerta hacia el oeste. St. Louis es un nombre francés, San Luis, rey de Francia, y está escrito en francés, no en inglés, entonces St. Louis. Bueno, el territorio de la Luisiana se lo vende a Jefferson, que con mucha suerte y mucha proyección se lo compra. El territorio de la Luisiana más o menos es el... Voy a tener que dibujarlo porque... ¿Alguien tiene un plumón? Ya. El territorio de la Luisiana, supongamos que estos son los Estados Unidos, con mucha imaginación.
Tenemos, qué sé yo, aquí el río Mississippi. Y aquí tenemos precisamente más o menos las 13 colonias, ¿no? Los Estados Unidos. A partir de la independencia, ¿se acuerdan? Yo les dije, los Apalaches estaban aquí, los ingleses estaban también impidiendo de que los colonos pasaran hacia el oeste. Aquí está el estado, aquí está California. California, territorio español en esa época. Lo mismo que la Florida, también territorio español. ¿Y los franceses qué tenían ahí? Los franceses habían perdido parte de sus territorios en Canadá y en esta zona. Sin embargo, mantenían supuestamente el territorio de la Luisiana, que era más o menos, mira, este es el río Mississippi, más o menos el territorio de la Luisiana era, podríamos decir, nada menos que toda esta frase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos Estados Unidos compran todo esto. Canadá va a pasar pronto a ser el dominio británico. Había algunas colonias francesas aquí, Quebec, por ejemplo, y ya territorios de fundamentalmente cazadores de pieles, más que de ciudades, porque si frío es el norte de los Estados Unidos, Canadá ya es insoportable hasta el día de hoy. Es decir, no sé si alguien conoce Canadá, pero salvo el verano, en invierno tenemos calor. Imagínense este territorio, un tercio prácticamente del actual territorio de los Estados Unidos, por 15 millones de dólares. Caso Cabal y otros quedan, pero quedan chicos al lado de esta especulación de tierras. Territorio fundamentalmente desconocido. Aquí a orillas del Mississippi está San Luis, un punto, pueblito en ese tiempo, no mucho más. Los Estados Unidos habían comenzado algunos colonos a través del río Ohio. Hay una canción ahí, Ohio, cuando va supuestamente los colonos bajando el río Ohio en busca de nuevas tierras. Estamos hablando ya comienzos del siglo XIX prácticamente. Interesante esto, ¿por qué? Porque las oleadas de migrantes han sido continuas desde los inicios y después de la independencia también. Por lo tanto, llegan aquí y muchos de ellos comienzan también a seguir aquí o empujan. Algunos agricultores de Nueva Inglaterra dicen, mejor me voy al Valle del Ohio, que hay muchas mejores tierras. Y por lo tanto se van hacia otra latitud. Inmenso territorio que Jefferson no sabe ni siquiera cuánto es. A tal punto que la dimensión del continente no está calculada. No se sabe cuánto es el espacio que está hacia allá. Las 13 colonias ocupan aquí un rinconcito de los actuales Estados Unidos. 13 estados, hoy son más de 50 y tantos. Para que se den cuenta, los Estados Unidos que se independizan son un rincón de los actuales Estados Unidos. Y comienza una cierta colonización a través del Valle del Ohio y luego que llega al Mississippi. Pero Jefferson, con mucha mirada de estadista, siente de que hay que calibrar, que hay que medir, que hay que dimensionar cuál es el territorio continental. Sea nuestro, sea de otro, porque para allá vamos. Mesiánicos. Y organiza una expedición. Una expedición entre 1804, 1806, 1803, algunos dicen, porque parte desde aquí
Y ya llegar a San Luis es toda una expedición. Hay algunos colonos en cabañas, qué sé yo, en el río Ohio, pero es lanzarse el río abajo. No es fácil, porque, a ver, estos territorios se van a... Aquí está Indiana, Kentucky, Ohio, son todos nombres indígenas. ¿Ah? Había indígenas, no solo aquí, sino en todo el resto del territorio. Que aquí ya los habían ido correteando, vamos a ver, y después los van a corretear más. Es tremendo lo que sucede. Bueno, la famosa expedición de Lewis y Clark. Lewis y Clark. Clark, no sé si es sin C Clark, no estoy seguro. Clark, ¿cómo se escribe? Creo que así. Bien, la expedición de Lewis y Clark es una epopeya que, a ver, ¿cómo dice? Bueno, es lo mismo que habían hecho los españoles en toda Sudamérica 2 siglos antes, 3 siglos antes, 2 siglos antes. Esto es a comienzos del siglo XIX, para que nos demos cuenta de lo nuevo que son los Estados Unidos. Y Lewis y Clark se encuentran en San Luis, han venido desde aquí, cada uno, etc. Lewis es secretario, uno de los secretarios de la presidencia de Jefferson. ¿Esto se va a aprender? ¿Se va a aprender o hay que esperar? De acuerdo, gracias. Lewis y Clark. Lewis era funcionario precisamente y amigo de Jefferson, y por lo tanto trabajaba con él en la presidencia, y le dice, oye, ¿por qué no te organizan una expedición? Había participado en el ejército, y a un compañero del ejército le pide que de alguna manera compartan la empresa de reconocer y dimensionar el territorio del norte de los Estados Unidos, sobre todo el territorio de la Luisiana, que acababan de adquirir y que no sabían efectivamente qué es lo que era. Van a partir en el fondo desde aquí, primero el río Ohio, y desde aquí en realidad en la partida oficial, por así decirlo. Lo que van a hacer es tomar el río Missouri, pero el río Missouri hacia el oeste es contracorriente. Por lo tanto, van a tener que ir con canoas, pero al mismo tiempo río arriba, lo que es bastante lento y dificultoso. San Luis. A ver, partieron desde aquí por el río Ohio, pero oficialmente, por así decirlo, aquí se reúnen, y desde cerca de San Luis, desde otro pueblito, pero muy cerca de San Luis, me parece que es Catford, si no me equivoco, es la partida oficial. No, las 13 colonias están más o menos hasta aquí. Aquí todavía no se han prácticamente aparecido otros estados. Hay algunos colonos perdidos en la frontera. Esto es territorio prácticamente de frontera. Creo que, a ver, la fundación del año de Ohio es de 1800, de Illinois es de 1814, no veo aquí, pero a ver, un poquito de suerte, aquí veo qué año. 1803, claro, sí, 1803 se funda el estado de Ohio. Es decir, el mismo año que parten de aquí, se funda este estado de aquí. ¿Se entiende? 1803, es decir, y para que se fundara este estado, tenían que haber por lo menos 60.000 pobladores. En todo ese estado van a haber 60.000 pobladores en 1803. En otras palabras, durante todo el siglo XIX, los Estados Unidos van a llegar en realidad hasta el Mississippi. Durante la primera mitad del siglo XIX van a llegar hasta el Mississippi. Ellos, Lewis y Clark, lo que son una expedición de dimensionar
suben el río Missouri, este es el Mississippi que se conecta con el Missouri aquí, pasan un invierno aquí y posteriormente cruzan las montañas rocosas y finalmente desde allí, río abajo, bajan hasta el Pacífico. Pasan otro invierno acá y de vuelta ya el asunto es más rápido, de partida porque es más conocido, saben por lo que se encuentran, y luego además tienen todo el río Missouri a su favor de vuelta. Se demoran 3 o 4 años para dimensionar el territorio. Es un episodio particularmente, que pasa a ser un hito dentro de la historia de los Estados Unidos porque dimensionan efectivamente el continente. Aquí en este invierno se les une un cazador de pieles francés con su india, que es su pareja, que tiene el famoso nombre de Sacagawea. Hay nombres bonitos, está el nombre de Sacagawea, que evidentemente no es el nombre más feliz, pero que esta indígena va a ser clave porque resultó ser pariente de jefes de otras tribus y de las tribus supuestamente más hostiles, con lo cual acompañando y uniéndose a la expedición no solo hace de traductora, sino que su sola presencia permite el paso de esta expedición. Además de Sacagawea, son nombres que no se olvidan. Sí, voy a preguntar después en el examen cualquier cosa, pero Sacagawea lo van a saber todos. De George Washington se van a olvidar todos, y de John Adams, ¿para qué decir? Pero de Sacagawea nadie. Bien, a lo mejor alguno vio Una noche en el museo y aparece, me dijeron los alumnos que aparecían el otro día, aparecía Teodoro Roosevelt también y en este caso Sacagawea también como un personaje que revive. Bien, la expedición de Lewis y Clark es solo para darnos cuenta hasta qué punto los Estados Unidos, ya comenzado el siglo XIX, no son más que esto, y darnos cuenta de que, la conquista del oeste no se va a hacer sino después de la guerra civil, a fines del siglo XIX. Y los primeros caminos, es decir, los primeros avances se van a realizar por el Ohio hasta el Mississippi y luego hacia el sur. Texas, Florida. Le compran Florida a los españoles, creo que en 1819, y posteriormente van a favorecer una cierta ocupación sobre Texas, el gran estado de Texas, digo grande por lo grande. Solo el estado de Texas equivale al territorio continental de Chile, para que nos demos cuenta de las dimensiones de Texas. Estado en ese momento, vamos a ver, hacia 1830 y tantos, ocupado, es decir, mexicano, pero bastante despoblado, en los cuales precisamente algunos colonos mexicanos tienen sus haciendas, pero un México que ha logrado su independencia y que a partir de lograr su independencia ha comenzado también una anarquía y una violencia que dura hasta el día de hoy. No digo la anarquía, pero sí la violencia. Una de las constantes de México, un país maravilloso, que tiene otros méritos, es un país diverso, entretenido, alegre, una artesanía y un colorido notable, pero ¿hay algún mexicano por aquí? Pero evidentemente hasta el día de hoy México huele a pólvora. Si uno ve el número de asesinatos y de muertes en México los últimos años por narcotráfico, etcétera, son tremendos. Cualquier familia mexicana puede relatar algún episodio de algún secuestro dentro de su familia o de sus más cercanos. Por lo tanto, bueno, en esa anarquía mexicana es la oportunidad, en este caso el presidente Andrew Jackson, de mirar para abajo y dijo, en vez de seguir hacia acá
luego de una guerra que tuvieron, una segunda guerra con Inglaterra, en 1819 fijaron esta línea con Inglaterra. Canadá pasa a ser inglés, los norteamericanos se quisieron ir a Canadá y los británicos los detienen. Finalmente una especie de empate en el cual se lanza esta línea prácticamente recta, salvo el cruce de los grandes lagos que están aquí. ¿Lago Michigan? El lago Michigan, el lago Erie también, donde está a las orillas de Chicago. Bien, entonces el crecimiento de los Estados Unidos va a darse hacia el suroeste primero, aprovechando la anarquía y el desorden de México. A tal punto, todo esto está promovido también por una política como la del presidente Monroe hacia 1823. ¿Qué dice la política de Monroe? 1823, prácticamente toda Hispanoamérica ha logrado su independencia. Monroe entonces se le afilan los dientes y ¿qué política favorece? La doctrina Monroe. ¿Les suena? ¿A nadie? La doctrina Monroe. América para los americanos. En otras palabras, Sudamérica y Centroamérica todos se han independizado para que los europeos no se vuelvan a meter en el jardín de atrás. América para los americanos, pero en realidad es América para los norteamericanos. En otras palabras, América para los Estados Unidos. Es lo que esconde esa, en definitiva, no queremos a europeos en América, que se queden allí, y América para los americanos. Pero la debilidad de los americanos es lo que va a permitir evidentemente el expansionismo norteamericano. Y esto comienza a darse a través de una ocupación de Texas. Quedamos atrás con los Founding Fathers. Interesante para cerrar el ciclo de Jefferson. Jefferson, por lo tanto, mira los Estados Unidos y se imagina unos Estados Unidos hacia el oeste y dimensiona los Estados Unidos a través de la expedición de Lewis y Clark. Y genera esa idea también fuerza en los Estados Unidos de que tienen un continente por delante y que hay un continente por conquistar y que ese espacio tarde o temprano tiene que ser de los Estados Unidos. Esa idea también tan propia de los norteamericanos de que el espacio sobra, de alguna manera no hay que apretarse tanto. Hasta el día de hoy, si alguien ha ido a los Estados Unidos, salvo los hoteles de Nueva York, una pieza de hotel de los Estados Unidos es el doble a una pieza de hotel en Europa y en otras partes. Y las camas de hotel son super king, etcétera, a lo grande. Eso es propio de la mentalidad norteamericana, que desde este tiempo tienen un continente por delante, que en momento ya vamos a ir, vamos poco a poco por él. Las mismas universidades van a tener campus abiertos, mientras que las universidades tradicionales europeas son campus más bien intramuros, pequeños. Son campus abiertos y el espacio sobra. Interesante esa dimensión de los Estados Unidos, repito, hacia, es decir, Jefferson termina por darle a los Estados Unidos una dimensión continental. Compra la Luisiana, dimensiona los Estados Unidos y favorece esa sensación de que hay un continente por delante.
Si les parece, quedamos hasta aquí y volvemos entonces con Texas y el expansionismo norteamericano a partir de mediados del siglo XIX. Profesor,